Tenemos ahora un invitado muy especial, se trata del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, José Miguel Insulza. Señor Insulza, gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar con nosotros. Señor Insulza, viaja usted como invitado este viernes y este sábado a la cumbre iberoamericana que tiene lugar en Panamá. Desde 1991 se están llevando a cabo estas cumbres. O sea, se cumple además cuando se conmemoran o se celebran los 500 años del descubrimiento del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa. En esta cumbre, entre otras cosas, se va a aprobar el informe Lagos, informe que le pidieron al expresidente de su país, a Ricardo Lagos, en donde él va a concluir que las cumbres deberían realizarse cada 2 años y no cada año, o por lo menos estas cumbres. La primera pregunta es, ¿estas cumbres sirven para algo o se trata de que unos jefes de Estado van a pasear y a conversar? Mire, yo creo que van a conversar y eso yo creo que es bastante útil. Yo pienso que es curioso que haya una cantidad de organizaciones, la mía entre otras, que es una organización hemisférica, haya otras que se juntan de manera parcial, etcétera, pero el único lugar donde en realidad, más allá, aunque además están los países ibéricos, es decir, España y Portugal, donde confluyen todos los presidentes de América Latina, solos por así decirlo, junto con esta compañía muy grata, por cierto, es un muy buen lugar para conversar de cosas que en otras partes no se conversan, tal vez por un cierto voluntad, porque el clima es bueno, porque el ánimo es bueno, porque no hay muchas agresiones, salvo que han habido algunas anécdotas divertidas que yo me ha tocado presenciar. En Chile. Como el por qué no te callas, por ejemplo. Del rey al ya fallecido presidente. Pero en general son maneras de climas buenos para conversar de manera muy suelta. Eso quiero decir que me parece, por lo tanto, que han cumplido una función que es importante. Ahora, por cierto que hay limitaciones. Yo organicé, por ejemplo, la cumbre iberoamericana de 1996. Ahí concurrió Fidel Castro e insistió en quedarse hasta firmar la declaración final, que es una declaración sobre la democracia que deja chica la Carta Democrática Interamericana. Es una declaración espectacular sobre la democracia con pluralismo, partidos políticos, elecciones libres, etcétera, etcétera. Queda como un testimonio, por lo menos, de un cierto consenso del resto que llevó al entonces presidente de Cuba a suscribir ese texto. O sea, tienen una cierta utilidad, una utilidad, si bien yo creo, francamente, que últimamente se ha exagerado las cumbres, ¿no? Usted es secretario general de la OEA desde el año 2005 y fue reelegido, y su periodo terminará en el año 2015. Se ha recorrido la región de arriba abajo, de pe a pa. ¿Qué le preocupa de América Latina? Porque por una parte seguimos siendo una de las regiones donde hay mayores desigualdades, donde hay mayor inequidad, y da la impresión de que los gobiernos, a pesar de que anuncian ciertos avances, se han quedado cortos en esta lucha. Y por otra parte, usted acaba de decir en Ciudad de México, en un foro de la democracia hace muy pocos días, que a pesar de que hay progresos económicamente para los ciudadanos, para la gente en América Latina, la gente está muy decepcionada con la democracia. Mire, yo creo que es importante decir, lo he dicho también en ese mismo foro, que la década que a mí me ha tocado, digamos, o sea, desde un poco antes, desde el 2013, usted toma la década 2003 a 2013, fueron años realmente muy notables para América Latina. Es decir, el crecimiento, la mejor forma de reflejar el crecimiento del producto más que dar cifras es que la participación de América Latina en el producto mundial en ese periodo pasó de un poquito menos del 5% al 8%. O sea, nadie podría decir que fueron años excepcionales para América Latina, que no fueron años excepcionales para América Latina. Aumentó la producción, la clase media latinoamericana se expandió por más de 50 millones de personas, la pobreza cayó del 44, casi 44% más o menos según la CEPAL, al 28%, pero aún así creo que eso tuvo mucho que ver también con manejo económico bueno, etcétera, pero también con el boom de los commodities, el boom de las materias primas, que ciertamente han gozado un excelente mercado en la última década, que está, digamos, terminando. No diré que se van a caer y no nos van a comprar más, por favor, no hay que ser catastrofista, pero probablemente el crecimiento de América Latina vuelva a ser, en los próximos años, del tamaño normal, 2,5% a 3,5%, y no tenga ya el volumen que tiene, sobre todo en América del Sur. Se habla mucho de América Latina para esto, probablemente todo lo que he dicho se aplica más a América del Sur que a otros, ya algunos países contados
de Centroamérica y el Caribe. Entonces, eso que es la preocupación mía es que todavía quedaron muchas cosas por hacer. O sea, creo que todavía nuestra región tiene tiene mucha democracia, pero pocas instituciones. Creo que todavía el ahorro interno es muy pequeño, es muy bajo. Nosotros tendríamos que ahorrar como promedio en la región para poder seguir creciendo a un buen ritmo, un 27-28% de nuestro producto, ahorramos apenas el 20%. Señor Insulza, los detractores de la OEA dicen que esta organización ha perdido relevancia y vigencia y se ha ido debilitando. Otros dicen que es el Departamento de Colonias de Estados Unidos. ¿Usted cómo le hace frente a estas críticas? Bueno, a lo primero le diría que probablemente era muy relevante cuando decidí invadir la República Dominicana o validar el golpe de Estado en Guatemala. Yo sé que hay gente que echa mucho de menos eso, echa mucho de menos los años de Punta del Este, cuando se expulsaba a Cuba, cuando se suspendía a Cuba. Eso sí se terminó. Lo que nosotros ponemos énfasis es que debe ser una organización en que todos tengan cabida. Y ojalá tuvieran los únicos que faltan, que son Cuba. Ojalá tuviéramos todos aquí y se dialogara todo lo posible, porque yo creo que eso favorece la democracia, que nunca va a ser perfecta, siempre es un proceso, y los procesos tienen avance y retroceso, ¿no? Ahora, dicho eso, yo creo que la verdad es que todo el mundo se preocupa mucho de la OEA por algún motivo, todo el mundo dice que es tan irrelevante la OEA, pero nos falta nunca un señor que decida dedicar sus más duros epítetos a la OEA en su columna de los diarios, lo cual demuestra que algo le significa a la OEA. ¿Qué es lo que es la OEA? La OEA es una organización multinacional, no supranacional, es multilateral, por lo tanto son los países miembros los que deciden qué es lo que la OEA debe ser. Y yo creo que en ese sentido nosotros hemos cumplido nuestra función bastante mejor que otras OEAs anteriores, sobre todo porque el mundo ha cambiado, porque hoy día ya las hegemonías no son lo que eran antes, pero aún así tratamos de buscar acuerdos para seguir cumpliendo las tareas fundamentales que tenemos. La OEA será lo que los países miembros quieren que sea, era la frase de Alberto Lleras, el primer secretario general de la organización, que es básicamente lo que usted ha vuelto a notar aquí. Señor Insulza, usted le ha prestado mucha atención a la política antidrogas en América Latina. Ha habido una iniciativa de varios expresidentes de la región, entre ellos Ernesto Zedillo de México, César Gaviria de Colombia, que fue secretario general de la OEA, y Fernando Enrique Cardoso del Brasil, en donde se habla de descriminalizar ciertas drogas. Al parecer se va a convocar, en la próxima Asamblea General de la OEA, se va a convocar una asamblea extraordinaria para fijar las pautas de la OEA con respecto a esta política. ¿Qué cree usted que va a pasar ahí? ¿Qué pronunciamiento más de fondo va a darse en esa asamblea extraordinaria? Yo creo que aquí hay tres procesos que son paralelos y que de alguna manera se ponen en marcha en el debate de drogas, que el debate, como usted dice, está ahí y crece y aumenta, y uno no pasa un día que no lo inviten a hablar una vez más sobre el informe de drogas. Informe en el cual nosotros no hacemos ninguna propuesta concreta, salvo las que van en el volumen sobre distintos escenarios, pero esos son opciones que los países tienen. Un tema es el tema darle a las drogas un enfoque que no privilegie solamente lo represivo, sino que también lo sanitario, lo que tiene relación con las drogas como un problema de enfermedad social. Es decir, tratar al drogadicto como un enfermo y no como un criminal. Lo cual supone un esfuerzo enorme. O sea, cuando dice, bueno, ¿y a partir de eso qué? Bueno, a partir de eso, fíjese usted que no tengo las cifras de Estados Unidos, pero tengo las de América Latina en esto. En América Latina el país que tiene más cobertura para las personas con adicción de droga es Chile, que tiene un 33%. Por lo tanto, significaría para ese país triplicar su capacidad de atención a drogadictos y además hacerse cargo de la población en riesgo, de los que no son adictos todavía, pero están a punto de serlo. Hay otros países que ni siquiera tienen servicio de tratamiento de los drogadictos y los mandan a la cárcel. Los meten por consumo de drogas. Hay mucha gente que está presa todavía en este hemisferio, en que ya hay demasiada gente en la cárcel. En segundo lugar, significa algo muy conexo, que es precisamente la forma de tratar a la delincuencia, o a los transgresores, por así decirlo, dentro de la batalla de las drogas, que yo he dicho muy claramente que nuestra postura es que un enfermo usted lo interna, tal vez, sí. Usted lo interna, pero no lo mete a la cárcel. Ahora, el tercer tema es el tema de la marihuana. Y yo en ese tema digo, nosotros no tenemos una postura clara. Creo que hay una cantidad de países en los cuales se está discutiendo muy a fondo este tema,
Pero yo creo que eso está bien radicado, fíjese usted, está más radicado en Estados Unidos por ahora que en América Latina. En América Latina, a pesar de que Uruguay está haciendo una experiencia interesante, a pesar de que puede pasar algo en Ciudad de México también, en el Distrito Federal, y en otros países se comienza a trabajar el tema, creo que para eso falta mucho y probablemente aquí ocurran más novedades, aquí digo, pues estamos en Estados Unidos, ¿no? Aquí ocurran más novedades respecto del tema de la marihuana que en América Latina en los próximos años. Si efectivamente, como se dice por ahí, hay un referéndum, por ejemplo, en California, Sí. que legalice la marihuana, pues ya va a ser difícil que un país como México siga combatiendo arduamente y a costa de muchas vidas el tráfico de la marihuana que va a ser legal en el país del lado, ¿no? Y el último tema que yo diría que sí hay una cierta énfasis recientemente en los países sobre todo más dañados, que son los de Centroamérica, a tratar de reducir la violencia como tema fundamental. No están dispuestos ya a mantener los niveles de violencia que hasta ahora les han causado tanto daño. ¿No será que en América Latina nos habríamos ahorrado muchos procesos judiciales, muchas personas que quizá entraron a la cárcel injustamente, muchos drogadictos arrestados? Si Ernesto Zedillo, César Gaviria, Fernando Enrique Cardoso hubieran dicho esto cuando eran presidentes y que más bien les dio como un impulso de gran coraje y dieron un giro de 180 grados cuando salieron del poder. ¿No será que quizá por temor a Estados Unidos o qué sé yo, a qué tipo de críticas de pronto dieron una voltereta? Es difícil hacer unos cambios en una política tan que en ese momento parecía como tan consensuada, tan fuerte, etcétera, tan casi vinculada con lo valórico, ¿no? Ahora, los expresidentes tienen una cierta particularidad. Yo siempre recuerdo cuando fue el asesinato del presidente Sadat en Egipto, que el presidente de Estados Unidos envió 3 expresidentes. El presidente de Estados Unidos en ese momento, si no me equivoco, fue en el 81, tal vez. Si no me equivoco, era Reagan, y puede haber enviado entonces a Nixon, a Carter y a Ford, o algo así fue, ¿no? O era Bush, no sé, pero mandó 3 expresidentes, ¿no? Y al retornar de Egipto, los 3 expresidentes hicieron en el avión, hicieron una declaración pidiendo el reconocimiento del Estado palestino. Y cuando le preguntaron esto a Yasser Arafat, dijo que le parecía que lo valoraba mucho y que él tenía apoyando la creación de un Estado palestino una cantidad de expresidentes y los cambiaría todos por un presidente en ejercicio. Así que eso pasa muchas veces. Pero yo valoro mucho lo que han hecho los presidentes Cardoso, no solamente Cardoso, Zedillo, Gaviria, sino que también se ha adherido a esta iniciativa del expresidente Lagos, también ha participado el expresidente Fox. También ha habido personalidades norteamericanas como George Shultz, por ejemplo, que fue un importante secretario de Estado. Por lo tanto, hay un número, yo diría, bastante relevante de gente que hoy día se plantea no un enfoque liberacionista y abolicionista, sino que un enfoque mixto que balancee estos dos temas, ¿no? Porque, como digo, nosotros lo que verificamos en nuestro estudio es que es completamente distinto a lo que pasa en algunos países que tienen un alto consumo, pero muy baja violencia, con países en que hay una enorme violencia y muy poco consumo. Si en Centroamérica no se consume más del 3% de las drogas que se consumen en América Latina. Y sin embargo el tema del tráfico de la droga, el paso de la droga por Centroamérica, tiene destrozadas esas sociedades. Señor Insulza, en el mes de septiembre el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley presentada de manera bipartidista por el senador Marco Rubio, republicano, y el senador Bob Menéndez, demócrata, que busca reformar la OEA en 2 aspectos. En primer lugar, con respecto a las contribuciones anuales por parte de Estados Unidos, y por otro lado, pretende crear un mecanismo de accountability o rendición de cuentas de la OEA frente a Estados Unidos. ¿A usted le preocupa esta iniciativa? No, por el contrario, me gusta mucho. Yo el año pasado, el año 2011, a fines del 2011, yo presenté un documento ante los países miembros abogando por una redefinición de los objetivos de la OEA y lo reiteré a fines del 2012 con un nuevo documento que yo diría que de alguna manera ya obligó a abrir una discusión y que en ese momento mismo, en ese documento ya se hablaba del tema de las cuotas precisamente. Ahora, la razón del documento mío es que yo creo que la OEA, y creo que está detrás de la iniciativa legal de que usted habla, es que la OEA a lo largo de los años ha ido, y la OEA tiene algunas misiones claras, que son los temas de democracia, solución de controversias, solución de conflictos entre Estados,
desarrollo en algunas áreas que son importantes, complementarias con el Banco Interamericano del Desarrollo, y temas de seguridad que son hoy día los temas de seguridad pública. Pero al mismo tiempo hace otra cantidad de cosas porque se le han ido agregando cosas, o hay cosas que han ido quedando obsoletas y nunca han salido de la organización. Entonces lo que se dice es lo que la tesis fundamental a mí aquí es que hay que hacer lo que la OEA está llamada a hacer y no seguir haciendo más cosas que pueden ser entregadas a otros organismos y a otras partes. Y eso le permitiría contar más recursos para temas de derechos humanos, para temas de observación electoral, para los temas de drogas de los cuales hablábamos, etcétera. Ahora bien, al mismo tiempo, decía yo en mi segundo documento que ya los tiempos ya habían cambiado respecto a la posibilidad de que un país pagara el 60% de las contribuciones a la organización de Estado, a cualquier organismo. Entonces, lo que yo proponía ahí, que es lo que la ley recoge, nada más que yo dije 49,9 y ellos pusieron 50, es que no haya ningún país que pague más del 50% de la cuota, pero no que se disminuya, sino que en este caso Estados Unidos mantenga la cantidad de dinero que paga en la OEA, pero baje como proporción. Pero eso baje como proporción, lo cual obligaría a los demás. Que son 48 millones de dólares, un poco más al año. No, entonces, usted se da cuenta que si eso es el 50%, nosotros podríamos, con el aporte de los demás países, que yo espero que estén dispuestos a esto, por lo que voy a decir, llegaríamos a 96 millones de dólares, que sería más que suficiente para que la OEA pudiera realizar bien su actividad. Ahora, ¿a qué se destinaría, en mi concepto, esos recursos? Bueno, durante las últimas asambleas en materia de derechos humanos que hubo en la OEA el año pasado, muchos países protestaron por el hecho de que la Comisión de Derechos Humanos y el sistema de derechos humanos, solamente poco más del 50%, de la mitad de eso se financiara con recursos digamos, del presupuesto, y el resto había que pedirle plata a otros países. Entonces los que protestaban decían que esto no era justo, porque esos países podían de alguna manera imponer una agenda. Ahora, en materia de observación electoral, curiosamente, que es el otro tema al cual hablaba hace un rato, hay una norma antigua que dice que hay que conseguir recursos extras para las observaciones electorales. Entonces, con estos fondos nosotros podríamos financiar adecuadamente el sistema de derechos humanos y el área política democrática en la organización. Y yo creo que ese es un gran logro. Ahora, yo espero, pero hasta ahí yo digo mis comentarios, pero yo no me puedo entender con la ley del Congreso norteamericano, tengo que entenderme con el gobierno de los Estados Unidos, y espero sinceramente que el gobierno de Estados Unidos contribuya en los próximos meses a esta reforma que se está proponiendo. Hace 3 o 4 años parecía que el ambiente entre algunos presidentes de la región y la OEA era de mucha más bronca, era mucho más duro. En ese entonces estaba vivo el presidente venezolano Hugo Chávez, pero también había críticas a la organización de parte de Evo Morales, el presidente de Bolivia, de Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, igualmente de Rafael Correa, el presidente de Ecuador. Poco menos pedían que se disolviera la organización, que se crearan otros cuerpos semejantes, quizás con sede en otras ciudades. ¿Ha cambiado eso? ¿Se ha suavizado mucho el ambiente? ¿Usted siente que hay menos presión? Yo aprovecho de decir algo que usted me preguntó al comienzo, Muni, que no lo dije. Yo por lo menos me siento muy cómodo cuando de un lado algunos dicen que soy una especie de esclavo del chavismo y otros que dicen que soy un siervo del imperialismo, con lo cual quiere decir que finalmente no dejamos contentos a nadie, porque en este continente, aunque todos quieren ponerse de acuerdo, hay muchas opiniones distintas, ¿no? Entonces nosotros tratamos de caminar de la manera más coherente posible, y yo creo que eso se ha entendido. O sea, yo he dicho siempre por ejemplo, cuando me hablan de la elección venezolana, yo digo, nosotros no observamos la elección venezolana. Tampoco observamos la elección mexicana hace 6 años atrás, la última sí, la anterior no. Cuando el Tribunal Electoral de México declaró que había sido elegido Felipe Calderón presidente, yo dije, nosotros respetamos la decisión del Tribunal Electoral de México. Bueno, cuando el de Venezuela dice que ha sido elegido el señor Maduro, yo no tengo ningún motivo, porque no hicimos observación electoral, para decir lo contrario, a menos que el Consejo Permanente se reúna y lo diga. Eso fue coherente. Cuando el presidente Lugo fue destituido por el Congreso, algunos países pretendían que nosotros dijéramos que esto había sido un golpe de Estado y condenáramos al Congreso. Le voy a decir algo, a mí no me gustó mucho la resolución con que lo destituyeron. Si usted me pregunta a mí, ciudadano común y corriente, pero eso fue el Congreso de Paraguay, eso no lo inventé yo. Pero para que se entienda bien esto, cuando el Congreso de Ecuador, el año 2005, fue una mayoría mucho más exigua y una situación bastante más especial,
destituyó al presidente Lucio Gutiérrez, la OEA no dijo nada, que no estaba todavía, ¿no? La OEA no dijo nada. ¿Por qué razón vamos a decir algo, caso de no decir nada con Lucio Gutiérrez, vamos a decir algo con Fernando Lugo? Lo único que se pide aquí es consistencia. Y la consistencia nunca deja contentos a unos y otros, porque los que estaban contentos con el derrocamiento, con la destitución de Gutiérrez no les gustaba la destitución de Lugo, y los que estaban contentos con la destitución de Lugo a lo mejor no les gustaba la destitución de Lucio Gutiérrez. Nosotros operamos igual con el mismo criterio en ambos casos.